Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a presentar nuestro seminario, el cual lleva como título Mejoramiento genético del maíz contra filofaga. Y bueno, para la introducción tenemos que el maíz pues ha sido uno de los cultivos más importantes en la historia agrícola de diversas culturas y especialmente la de México, donde ha representado pues una base fundamental para la alimentación y el autoconsumo familiar. A pesar de esta relevancia, pues los rendimientos del maíz pueden verse pues seriamente afectados por diversos factores, siendo la plaga uno de los principales problemas. Entre ellas destacan las del género Filofaga, que atacan tanto cultivos básicos como hortícolas, frutales y florales en distintas regiones del país. Y bueno, pues para la problemática de este seminario tenemos que las larvas de Filofaga se alimentan de las raíces del maíz. Esto hace que debilite su sistema radicular y limite la absorción de agua y nutrientes. Además, los escarabajos adultos pues causan daño adicional al alimentarse del follaje de la planta. Estos ataques reducen la forma de considerablemente del rendimiento del cultivo, generado, generando pérdidas tanto en la producción agrícola como en la economía de los agricultores. En nuestra propuesta se plantea modificar la genética del sea maíz con el fin de conferirle resistencia a pilopaga. Y aquí pues vamos a utilizar la técnica de transformación medida por Agrobacterium tumefaciens. Pues para esto se empleará el gen CRI1 derivado de la bacteria Bacillus thuringiensis, conocida por codificar proteínas CRI, las cuales pues estas poseen propiedades insecticidas eficaces para controlar diversas plagas. Nuestra justificación es que pues la presencia de pilopaga constituye una limitante importante para el cultivo de maíz, ya que pues estas larvas dañan las raíces y pues favorecen su descomposición, mientras que los adultos pues deterioran el follaje. Estos ataques pues comprometen el crecimiento saludable de estas plantas y también afectan directamente pues a la producción que tiene el, el maíz. Aquí pues buscamos implementar una estrategia de mejoramiento genético que incorpora la resistencia a esta plaga que pues para representar una solución sostenible que podría pues reducir la dependencia de agroquímicos y pues mejorar la productividad del cultivo. Nuestro objetivo es pues desarrollar una línea de sea maíz genéticamente modificada pues con la resistencia a pilopaga mediante una inserción del gen CRI1 de Bacillus thuringiensis. Aquí pues vamos a utilizar la técnica de transformación medida por Agrobacterium tumefaciens. A continuación explicaremos la metodología empleada para llevar a cabo el mejoramiento del maíz con el fin de conferirle resistencia a Filófaga sp mediante la incorporación del gen CRY1. Esta metodología se divide en tres fases principales: aislamiento, caracterización molecular y cuantificación de la proteína CRY1. La primera etapa, la etapa inicial, es el aislamiento del gen CRY1. Primero se extrae el ADN de la bacteria Bacillus thuringiensis, una especie conocida por producir proteínas con propiedades anti-insecticidas. Posteriormente se procedió al aislamiento del gen CRY1 mediante la amplificación. Luego se diseñaron oligonucleótidos específicos. Estos son los primers para identificar y ampliar la región correspondiente del gen CRY1. Se preparó una mezcla de reacción que contenía los primers DNTPS, MGSL1, ADN molde y las enzimas Taq polimerasas. Finalmente se realizó una reacción en cadena de la polimerasa, o sea, una PCR, para amplificar el gen y verificar su presencia en el ADN extraído. Luego seguimos con la segunda fase, que es la caracterización molecular. Una vez aislado y confirmado el gen CRY1, se procedió a incorporar en la planta del maíz. Se utilizó la técnica de transformación genética medida por Agrobacterium tumefaciens, la cual facilita la transferencia del gen CRY1 al genoma de sea maíz.
Luego se verificó la integración del gen CRY1 en las plantas transformadas mediante pruebas moleculares. Se empleó la técnica TILE-PCR para determinar si tDNA portador del gen CRY1 se insertó correctamente el genoma vegetal. Y finalmente se realizó una electroforesis para confirmar la presencia del gen CRY1 en las plantas de maíz transformadas. Ahora la última fase es la cuantificación de las proteínas CRY1, que esta consiste en confirmar la expresión del gen CRY1 a nivel proteico. Primero se tomaron muestras de plantas transformadas, incluidas raíces. Las raíces fueron lavadas, secadas y posteriormente maceradas. El material macerado fue centrifugado y se obtuvo el sobrenadante. Este sobrenadante se analizó mediante la técnica ELISA, que permitió cuantificar la cantidad de proteínas CRY1 expresadas. Y por último se utilizó un lector de microplacas para obtener la lectura de absorbancia y con ello realizar la cuantificación precisa de las proteínas CRY1. Esta metodología nos permitió aislar, insertar y validar la expresión del gen CRY1 en el maíz como estrategia para la resistencia contra Filófaga sp. De este modo, avanzamos hacia el desarrollo de la línea del maíz transgénico con mayor tolerancia a esta plaga, disminuyendo así la dependencia de agroquímicos y mejorando la productividad del cultivo. Se espera obtener una línea de sea maíz genéticamente modificada que exprese eficazmente el gen CRY1 de Bacillus thuringiensis, lo cual conferirá una resistencia significativa frente a insectos del género Filófaga. Esta deberá poder manifestarse en una reducción notable del daño foliar y radicular en condiciones de infestación controlada, comparándola con otras líneas no modificadas. Asimismo, se anticipa que la transformación mediada por Agrobacterium tumefaciens permita una integración estable del transgen en el genoma del maíz, con niveles de expresión consistentes del gen insertado. Los posibles costos de este proyecto se dividirían en tres. Uno, en parte de laboratorio, que incluiría infraestructura, equipos e instrumentación necesaria, que costaría alrededor de $1.000.000. Seguimos con los genes, que aquí entra el gen CRY1 en versión plásmido y lentiviral, lo que costaría aproximadamente $12.000. Y por último, algunas inversiones extra, como traslados necesarios, material extra y ensayos de prueba y error, costarían alrededor de $20.000. Y como conclusión, implementar la resistencia de sea maíz contra filófaga no solo nos da beneficios como aumentar la productividad, la resistencia a enfermedades, adaptabilidad o la calidad del cultivo, también nos da otros beneficios para el agua o el suelo, ya que el uso de pesticidas químicos sería mucho menor. Sin embargo, es necesario realizar estudios de impacto ambiental para conocer los posibles riesgos ambientales que existen, ya que es necesario hacer un desarrollo sostenible con el uso de genes como CRY1.